Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Pan para el Camino, su momento devocional. Estamos estudiando algunos textos especiales del libro de Josué. Y hoy vamos a mirar aquel pasaje en el primer capítulo que ya hemos leído, donde el Señor le dice a Josué que nadie le podrá hacer frente, y en segundo lugar, que así como estuvo con Moisés, estará con él. Estos son los dos principios que quiero compartirte en el día de hoy. En primer lugar, cuando el Señor dice que nadie te podrá hacer frente, no necesariamente está diciendo que no tendremos oposición. Nosotros sabemos que a lo largo del ministerio de Moisés siempre hubo oposición, tanto externa como interna, porque se encuentran factores de afuera del pueblo que sirven de obstáculo, que tratan de frenar a Moisés, pero también se encuentran actitudes y comportamientos dentro del pueblo que sirven de freno o que intentan ser freno a la obra de Moisés. Sin embargo, Moisés anduvo victorioso, superó todas estas circunstancias y llegó victorioso allí a los límites de la tierra prometida que habría de repartir Josué. Es decir, no es exactamente que nadie le pueda hacer frente, sino que nadie lo podrá derrotar. Todos los pueblos que se enfrentaron con Moisés, todos aquellos que quisieron frenar su carrera, una carrera que iba guiada por el Señor, que era programada por el Señor, que había sido determinada por el Señor, esa carrera nadie la pudo frenar, porque nadie puede parar el propósito de Dios. Si tú permites que tu vida se adhiera al propósito de Dios, si tú buscas con todo tu corazón hacer el propósito de Dios, con toda seguridad lo que Dios ha planeado hacer contigo se realizará, porque nadie podrá detenerte en ese propósito. Lo segundo es aquella circunstancia en que se menciona que como estuvo con Moisés, estará también con Josué. De la misma manera que acompañó a Moisés, de la misma manera que respaldó la tarea de Moisés, de la misma manera que aconsejó a Moisés, así estaría haciéndolo con Josué en la tarea que le estaba encomendando. Y desde luego eso pasa hacia nosotros. Cuando nosotros nos disponemos a cumplir con el plan de Dios, cuando nosotros nos adherimos al plan de Dios, al propósito de Dios y caminamos en ese sentido, entonces ese mismo Dios que tuvo con Moisés, ese mismo Dios que tuvo con Josué, ese mismo Dios que tuvo con David, ese mismo Dios que tuvo con Isaías, ese mismo Dios que tuvo con Juan el Bautista, ese mismo Dios que tuvo con Pablo, ese mismo Dios que tuvo con Pedro, ese mismo Dios que tuvo con Juan, estará con nosotros de la misma manera, acompañándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, defendiéndonos, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, señalándonos el camino. Así que es importante entender que estar caminando en el propósito de Dios, que admitir el propósito de Dios en nuestra vida, que adherirnos al propósito de Dios en nuestra vida, con toda seguridad nos conduce a una realización plena de ese proyecto, de ese plan de Dios en nuestra vida, pasando por obstáculos que los habrá, superando dificultades que las habrá, contrarrestando oposiciones que las habrá, pero avanzando hacia el propósito de Dios, porque el mismo Dios que estuvo con Moisés, estuvo con Josué y estará contigo en la medida en que te encamines en su propósito. Querido Padre Celestial, Señor, te doy gracias por esta palabra. Te ruego que tú la hagas sólida en nuestra vida, que nosotros podamos aceptar y entender tu propósito, aplicarnos a él y estar confiados en que tu compañía, tu dirección y tu mano fuerte estará con nosotros. Gracias por afirmar esta palabra en nuestra vida. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Agradezco al Señor por este tiempo tan precioso. Estos minuticos que puedo compartir contigo son un deleite para mí. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo abunden sobre tu vida. Que tengas plenitud de bendición y que tu esfuerzo en el propósito de Dios sea pronto coronado con la realización de esa meta
de ese proyecto que Dios tiene para tu vida. Bueno, terminamos aquí por hoy, pero quedamos comprometidos para mañana. Eso sí, si el Señor así nos lo permite. Hasta entonces.